Hoy el piacere, tengo el placer, he aprendido dos palabras en italiano, de estar acá en esta clínica tan especial. Acá se siente una buena vibra, en verdad. Estamos en la clínica italiano-peruano, peruano-italiana Ana Margotini. Esta clínica tiene muchos años de ser fundada en un lugar, digamos, alejado de Lima, pero esto también ha permitido que este aislamiento de la ciudad nos permita tener servicios de primera calidad, porque hay silencio, tranquilidad, un contacto con los apus. Acá está al costado, está lleno de cerros, tenemos un buen clima, el clima hay sol todo el año, supongo, como siempre sucede en Chosica o los lugares que están hacia el este de Lima. Hay un aire puro, no hay contaminación y pues hay profesionales de primera línea. Y como de estos profesionales que nos vienen a visitar de vez en cuando, como es Pier Pellizzari, me refería a saneación inteligente con desintoxicación y alimentación sana. Una de las cosas que planteaba, dice, el estado de armonía resulta de la buena interrelación entre el cuerpo físico, las emociones, el mundo de las ideas y el espíritu. El equilibrio de uno o el desequilibrio de uno afectará a los demás. En base a estos principios tocó temas como son la alimentación, el tipo de alimentación que hace daño y también el que es bueno para nosotros. Factores desconocidos como es la función del pH, la función de la oxidorreducción, de la conductividad, cosas que generalmente no se hablan en medicina natural. Y sobre todo una propuesta inteligente que tiene que ver con cómo, digamos, gestionar nuestros pensamientos para mejorar la salud. Así que les presento a Pier Pellizzari. Él es un invitado de lujo en Bien de Salud, como siempre. Bienvenido, Pier. Encantado, mucho gusto. Okay. Cuéntanos sobre tu seminario. La parte en que me pareció muy interesante era el tema sobre los factores oxidorreducción, el factor de pH y el factor de conductividad, ¿no? Que tiene que ver con los líquidos del cuerpo, pero es algo que realmente no se toma en cuenta en los análisis clínicos, ¿no? Sí. Bueno, traté de compartir mis descubrimientos y mis conocimientos de los descubrimientos de Louis-Claude Vincent, que es un ingeniero francés que se dedicó a la salud y que con la medida de tres factores físicos, eléctricos del cuerpo, puede establecer muy bien el estado de salud de una persona con un ensayo muy rápido, muy veloz y muy fácil y muy barato. Se trata simplemente de sacar de la persona una gota de saliva, una gota de orina y una gota de sangre. Y yendo a medir tres factores de cada uno de estos líquidos, se puede tener una perfecta idea del nivel de salud de esa persona. Los factores, el pH se refiere al potencial de hidrógeno, ¿no? ¿Por qué es tan importante en el organismo esto, ¿no? ¿Por qué es tan vital en la salud de las personas? El pH es muy importante porque es una medida del estado de acidez de la persona. Y normalmente nosotros somos en la naturaleza y en la naturaleza deberíamos estar con una neutralidad, ni ácidos ni básicos. Pero bueno, por lo que comemos y por también los enojamientos que tenemos en la vida, el estrés y también la polución, vamos a modificar y desequilibrar este pH, este equilibrio. Y entonces, importante. Digamos que dentro de los descubrimientos, tanto de la persona que tú nos mencionas, este investigador científico, Vincent, en el campo de la investigación de Vincent se parece mucho a lo que se está hablando actualmente sobre el tema de la alimentación, que tiene que ver mucho con los factores del pH, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la parte nutricional. Tú nos hablabas de la dieta amucosa, ¿no? Una dieta que genera toxinas, acidez. ¿Puedes hablarnos un poco más del tema? Fue explicada y difundida por un médico que se llama Ehret, E-H-R-E-T. Ehret. Y este médico también hacía trabajos de autopsia y se dio cuenta que cuando le hacía autopsias a las personas
tenía hasta 5 o 6 kilogramos de incrustaciones en los intestinos, es decir, no de heces, sino de heces pegadas en las paredes de los intestinos, y entonces que impiden a que el cuerpo pueda nutrirse y impiden también a que se pueda disfrutar bien de las vitaminas y de los minerales que está en los alimentos. Después, investigando, se dio cuenta que aun si una persona va al baño cada día, eso no quiere decir que no tenga incrustaciones, porque lo que hace la incrustación es como en los tubos que hay en la calefacción o en los coches, los carros, se dejan pasar, pero dejan pasar menos. Y entonces no hay elasticidad, no hay trabajo, los músculos, tenemos músculos en los intestinos, no los sentimos porque no hay nervios, pero se mueve muchísimo. Y cuando nosotros hacemos tratamientos de hidrocolonterapia, nos damos cuenta que la persona ya está sana cuando la aguja de la presión empieza a moverse y sin que hacemos nada. Entonces quiere decir que en este rato los músculos del intestino se están moviendo y las paredes se mueven. En cambio, a lo normal, cuando las personas llegan a los tratamientos, la aguja está muerta, no se mueve. Lo que acabas de decir es muy interesante, y para que nos entiendan los amigos, igual como podemos tener en nuestras venas arterias aterosclerosis o esclero, ¿no? O sea, que las arterias se endurezcan, digamos, o se llenen por dentro de estructuras, digamos, que no permitan la buena circulación o se cierre el espacio, ¿no? Donde circula la sangre. Igual sucede con el intestino, ¿no? Exacto, ¿no? sí. La arteria o la aterosclerosis es un tema de la circulación, pero lo es mismo a nivel intestinal. Y es tan importante, como tú dices, para la nutrición, porque ahí están las vellosidades intestinales por las cuales se sustraen los nutrientes, ¿no? Claro. ¿no? Entonces es importante esta parte. Entonces, eso fue un descubrimiento de Harrett en la cirugía, pero él proponía una dieta, ¿no? Una dieta basada en esto, justamente en elementos o alimentos que más acidifican y otros alimentos que tienen que ver como más alcalinos, ¿no? Sí. Esa es la dieta basada, digamos, en este proceso que tiene que ver con la mucosidad o qué más era. Bueno, sí, siguiendo con sus estudios, Ehret se dio cuenta que los alimentos que más generan acidez, más generan también mucosidad. Y entonces hay un bioquímico que se llama Ragnar. Este Ragnar estableció unas tablas de alimentos. Y Ehret, para no tener que volver a hacer estudios, se basó en los estudios de Ragnar. Y en su dieta amucosa, él utiliza las tablas de Ragnar. Y entonces, cuando uno tiene esa tabla, debería comer los alimentos que están, por ejemplo, aquí tengo una tabla y puedo hacer un ejemplo. A ver. Tenemos, por ejemplo, las pasas de uva que tienen un valor de 23.7 de capacidad de disolver los ácidos y el muco. Y la uva, por ejemplo, tiene solo un 2.7. O sea que las pasas son más las pasas fuertes, son mucho mejor. Yeah. Y la zanahoria tiene un 10.8. Muy bien. Y, por ejemplo, si vamos a los alimentos que generan el muco, vamos a encontrar el pollo, el pavo, la carne, el maní. Es muy interesante ver que el maní genera ácidos y genera muco. En cambio, las almendras disuelven el muco y no generan ácidos. Muy interesante tener en cuenta esto, amigos, para la alimentación. Ustedes pueden entrar a buscar en internet las tablas de Ragnar para ver cómo es su dieta, su nutrición. Le vamos a pedir a los editores también de nutrición, de la revista Nutrición, que publiquen estas tablas para información del público en general, que sigan al doctor José Luis Pérez Alvela y al Instituto Bien de Salud, que quieren saber cómo nutrirse adecuadamente. Entonces, tomar en cuenta, la dieta es muy importante porque la dieta termina generando ácidos que a la final porque los ácidos queman, pues disuelven, ¿no? Nuestras arterias, nuestras células terminan siendo afectadas por el exceso de ácidos en la dieta, ¿verdad? Y la mucosidad limita mucho también el movimiento de los fluidos en el cuerpo, ¿verdad? Sí, y además se demostró que los cánceres
se desarrollan mucho más en ambientes corpóreos que tengan acidez. Entonces es una buena razón. Justamente hay un ganador de un premio Nobel, ¿no? Sí. ¿No? El doctor Warburg, por la investigación del ácido, ¿no? En lo que fomenta los tumores y los cánceres. Y la dieta mucosa de Ehret casi esencialmente es una dieta vegetariana y bastante crudista. Pero es una dieta progresiva, que claro, de semana en semana te lleva al resultado. Bien, amigo, vamos a hacer una pausa acá en Bien de Salud. Vamos a escuchar algunos testimonios de Magnesol.